todo el día en la iglesia, nada más venirnos en la mañana, ir a tomarse un café, regresar a mediodía y luego ir a lonchar y luego regresar en la tarde. ¿Imagina? Híjole, qué bárbaro. Un sueño que se puede realizar. Hoy vamos a hablar. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, ¿verdad? O sea, ya sabe que la semana que entra vamos a empezar a las 10 de la mañana, ¿verdad? Porque está haciendo calor. Mire, así nos alcanza para irnos a la playa. Hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios y la oración. Qué tan importante es leer la palabra y orar. Orar todos los días, orar en todo momento y leer la palabra cada vez que usted tenga tiempo. Leerla y orar, leerla y orar. Es bien importante eso. Y para esto vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero es fiel el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios tenga paciencia con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y mire que la tiene. En nuestra rutina diaria de oración hay una lucha entre los poderes espirituales e invisibles. Nuestra defensa principal es la oración y la usamos para pedir que Dios nos proteja y nos fortalezca del maligno, o sea, del diablo. La oración es tan importante y la lectura de la palabra también. Fíjense que cuando tenemos un devocional, lo primero que hay que hacer es agarrar la Biblia, agarrar un cuaderno, una pluma, un lápiz y orar, para que no se le olvide lo que el Señor le va a dar en ese devocional. Es tan importante, hermano, que leamos la palabra. Yo siempre lo acostumbro, leer la palabra y luego orar. Orar y luego leer la palabra. Y ahí es donde, mire, por medio de su palabra el Señor nos va a hablar lo que necesitamos. Vamos a ver 6 puntos importantes para prepararnos de los ataques satánicos y sobrevivirlos. Miren, número 1. Tomar en serio las amenazas del ataque espiritual. A veces nosotros decimos, el diablo a mí no me hace nada. Así decimos. Pero hay que tomar en serio cuando viene un ataque del diablo a nuestra vida, a nuestra familia, saber de dónde viene eso. En las enfermedades, en los problemas, en el trabajo, donde sea. Número 2, pida la fuerza y la ayuda de Dios. Eso es bien importante. Pedir la fuerza y la ayuda de Dios. Que Dios nos dé la fortaleza y nos dé la ayuda para salir de ese problema. Número 3, estudie la Biblia para conocer las tácticas y el estilo de ataque de Satanás. Necesitamos leer la palabra para poder entender lo que Satanás nos está haciendo, para poder entender si lo que nos está sucediendo es una prueba de Dios o es un ataque de Satanás. ¿Qué es lo que está sucediendo? 4, memorice las escrituras para que sean una fuente de ayuda para usted donde quiera que esté. En cualquier problema que usted esté, que le esté pasando, usted no va a ir ahorita mismo, voy a la Biblia. Usted tiene que estar lleno ya de la palabra de Dios para poder sacar eso que usted trae y poder salir del problema. 5, relaciónese con los que hablan de verdad y con los que verdaderamente son cristianos. Eso es muy importante. Si usted se siente débil, usted está recién convertido y usted sigue mirando las mismas amistades y usted sigue participando de las mismas cosas, créame lo que usted se va a enfriar rapidito. Pero si usted se empieza a juntar con gente que verdaderamente ame a Dios y que le hable palabra de Dios, mire, usted va a recibir mucho más que eso. Número 6.
Ponga en práctica lo que sus líderes espirituales le han enseñado. Ore, lea la palabra, póngase la armadura de Dios. Esa la puede encontrar en Efesios 6, capítulo 6, verso 11 al 17. Antes de que usted vaya al trabajo, usted ármese con la armadura de Dios. Amén. Vamos a, mire, una ilustración. Si usted sale a su jardín y tira un poco de aserrín, no leímos Efesios 11:17 por falta de tiempo, pero mire, usted apúntelo ahí y usted lo lee. Y conforme usted lo vaya leyendo, usted váyase cubriendo. Si usted sale a su jardín y tira un poco de aserrín o cualquier otra cosa, los pájaros no se fijarán en él. Pero si en cambio arroja migajas de pan, enseguida mirará cómo los pajaritos bajan de los árboles para tomarlas. Fíjese que eso quisiera hacer yo con una bola de pericos que pasan a las 5 de la tarde por la casa. Mire, así están los pericones, mire. Yo quisiera atrapar unos 2, 3. Mire que vienen en bandada, y no crea que son 100, son 200, 300. Mire, vienen, pero que uno se tiene que poner abajo del garage, abrir la puerta y mirarlos cómo llegan. Ahí hay 2 árboles grandes de aceitunas, ahí en la casa. Mire, llegan y empiezan a comer, como que ahí en la estación, la parada, donde van a comer. Llegan y empiezan, y mire que picotean las aceitunas y las avientan como proyectiles. Un día venía un señor caminando y ¡pum! Sintió un trancazo aquí y eran los pericos que estaban aventando. Pero mire, son así de bonitos, verdes. Y en cuanto duran unos 5 o 10 minutos, y luego mire como sincronizados, emprenden el vuelo y se van. Otro día en la mañana, ahí vienen. Y en la tarde vuelven a parar. Bueno, ¿qué no les gustó otra parada más que mi casa? El vecino se empieza a juntar un montón de aceitunas ahí con pala, fíjese. El otro día llenó un bote de basura así. De lo que avientan, proyectiles avientan. Ahí quisiera yo ponerles panecito. Usted preguntará, ¿lo hizo? Claro que lo hice, pero fíjese que no bajan. Como que saben que uno los va a agarrar. Y le pregunté al vecino, y le dije, ¿usted nunca ha agarrado? Mira, yo tengo 70 años viviendo en esta casa y nunca han bajado. Nunca he podido agarrar uno, dice. O sea que no les gusta el pan, entonces. No han de ser cristianos. De seguro que ni café toman. Así que, mire lo que sucedió aquí. Los pajaritos bajan y comen el pan. El que es realmente hijo de Dios conoce bien la diferencia entre el aserrín y el pan, entre el entretenimiento y la palabra de Dios. ¿Qué escoge usted? ¿Qué es lo que le detiene a usted para leer la palabra y orar a Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez? Porque a veces a alguno de nosotros nos da flojera. O dice uno, al ratito la leo, después. Mire, cuando le venga el pensamiento de leer la palabra, vale más que usted vaya inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios le quiere decir algo por medio de la lectura de la palabra. Cuando usted siente incomodidad, esté lo que esté haciendo, hermana, hermano, usted deje lo que esté haciendo y vaya, porque es Dios hablándole, diciéndole, te necesito, ven, órame, lee la palabra, porque ahí te voy a dar a la solución de tal problema que tú me dijiste y me pediste en oración. No debemos de dejar pasar ese momentito, porque ahí es donde Dios nos va a hablar y nos va a dar la solución a lo que le estamos pidiendo. Muchos que se dicen cristianos están comiendo del aserrín del mundo. Les importa más la televisión, la película, el cine, la playa, las fiestas, todo eso, que leer la palabra. Y mucha gente cristiana dice, no tengo el tiempo. ¿Cómo te das tiempo para otras cosas? ¿Te das tiempo para comer? ¿Cuánto tiempo estás comiendo y estás con el celular en la mano? ¿Por qué no dejas el celular y te pones a comer? ¿O dejas la comida y el celular y te pones a leer la Biblia? Alimentar tu espíritu. A veces así somos nosotros como cristianos. Seguimos como los pajaritos.
pero los pajaritos comen el pan. En lugar de ser alimentados por el pan que desciende del cielo, lo único que puede satisfacer las necesidades del hombre es la palabra de Dios y la oración. Es lo único, hermano. ¿Estás triste? Lee la palabra. ¿Estás enojado? Con más razón lee la palabra. ¿Necesitas algo? Lee la palabra. Léela. Por eso es importante que practiquemos la oración y el leer la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Es importante. Yo hace como 2 semanas estaba, como dicen en el mundo, estaba pasando el Niágara en taburete. O sea, temblando. Mucha preocupación, tristeza, todo eso por algunas cosas que sucedieron. Pero fíjese que no maldecí, no me enojé, acepté las cosas como venían, y lo único que hice es orar al Señor, meterme en oración, meterme una semana de ayuno, una semana completita, hermano, sin probar café, sin probar pan, nomás con una comida en la tarde, y un platito así, mire, nada más en la tarde me iba a leer la palabra, a orar, a leer la palabra, orar, a leer la palabra, a orar. Le digo al Señor, Señor, este ayuno es para mi espíritu, es para mi cuerpo, es para que sacar todas las toxinas, sacar todo este sentimiento, sacar toda esta tristeza, toda esta preocupación. Mire, el jueves, limpiecito, hermano. Pero así debemos de actuar. Tenemos un problema, tenemos una tristeza, pongámonos en ayuno para poder escuchar la palabra de Dios cuando nos hable. Y mire que cuando nos habla Él, es un bálsamo. Empiezas a sentir una tranquilidad. Mire, ya para el viernes, ya era el último día el viernes, fue el domingo, lo tomé el ayuno, y hasta el viernes a las 3 de la tarde. Pero me levanté, mire, fortalecido de todo a todo, con ganas de seguir adelante. Pero jamás dejé la lectura de la Biblia y jamás dejé de preparar el mensaje para el funeral, para el siguiente domingo que viene y para este domingo. Yo por eso les decía, yo estoy listo para 3 cultos. Cuando te pones en ayuno, en oración, Dios te da la palabra que necesita la gente. Dios te da la palabra, Dios te fortalece, Dios te levanta. Porque, mire, somos humanos y cometemos errores. Todos. No hay quien no cometa un error. No por el solo hecho de estar aquí, no voy a cometer un error, no voy a cometer una falta. Sí, claro que sí. Pero para eso tenemos un Dios grande y poderoso que cuando lo buscas, te levanta y te restablece. Amén. La palabra de Dios y la oración son importantes para la vida de un cristiano. Mire, si un cristiano no ora y no lee la palabra, olvídese, mejor no diga que es cristiano. No diga. En Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La realidad es que la iglesia primitiva tenía problemas al igual que la iglesia de hoy. Usted no piense que ahora son los problemas, no. Fíjense, de hace miles de años atrás, ya la iglesia primitiva tenía problemas. Y los problemas que tenemos ahora es igual. Hasta que Cristo regrese, hasta que Cristo vuelva por su iglesia, vamos a seguir teniendo problemas. El problema es que nos quedamos estancados en el problema. No vamos a la presencia de Dios y le pedimos que nos restablezca. Ese es el problema de la iglesia. Ninguna iglesia será perfecta. Si los defectos de su iglesia lo hacen enojar, pregúntese, si hubiera una iglesia perfecta, ¿me aceptarían como miembro? No, porque no hay iglesia, no hay hombre ni mujer perfecta, ni iglesia perfecta tampoco. La iglesia es un hospital de enfermos. Hagamos todo lo posible para que nuestra iglesia mejore,
Una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel a Cristo, fíjense. Nadie somos perfectos, vamos en el camino, trabajando, caminando, buscando la santidad. Eso es lo que tenemos que buscar la santidad día con día. Pero si dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de convivir con los hermanos en Cristo, nos vamos a enfriar. Necesitamos seguir en el camino. Aún en medio de los buenos tiempos pueden llegar las dificultades. Fíjense que a veces nosotros estamos contentos, venimos a la iglesia contentos, sí, felices, pero nos pasa un problema y damos un paso atrás y ya no queremos venir y le echamos la culpa a Dios. Es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga. Olvídese de eso. Todo cristiano hijo de Dios va a tener problemas, hermano, y va a tener dificultades hasta que ya estemos, miren, como Fernando. Así, y él ya murió, él ya se acabó. Hasta ahí se nos acabaron los problemas. En aquellos días, es decir, 6 años después de Pentecostés, eran días de crecimiento, de unción y poder, días de un impresionante respaldo de Dios. Y en estos días se presenta esta dificultad en la iglesia. Esto puede pasar en la casa, en el trabajo, en la escuela o en cualquier lugar. En cualquier lugar tenemos dificultades, porque vivimos en el mundo, convivimos con los del mundo, pero tiene que haber una diferencia entre los del mundo y entre nosotros. Ellos tienen que ver la diferencia. En Santiago 4, verso 11 al 12 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Fíjese. Tenemos que cuidarnos de no murmurar. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Qué puede salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a fulano, sultano? ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no fuimos salvos para juzgar a nadie. Nosotros fuimos salvos para seguir buscando la santidad de nuestro Señor Jesucristo, hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Cuando no amamos, violamos la ley de Dios. Fíjense, cuando nosotros discutimos con alguien, o miren la palabra más cruda, lo odiamos, no lo podemos ver, mire que violamos la ley de Dios. Examinemos nuestra actitud hacia los demás y la manera en que los tratamos. ¿Los edifica o los destruye? ¿De qué manera tratamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia? ¿De qué manera los tratamos? ¿Diferenciamos en uno y en otro o los tratamos igual? Cuando estemos a punto de criticar a alguien, detengámonos y recordemos a Dios y su ley de amor y digamos algo bueno, algo que edifique a la persona. Si vamos a decir algo malo, mire, mi esposa siempre dice, si vas a decir algo malo, mejor cállate la boca. ¿Sí? ¿Para qué? Nosotros fuimos creados para bendecir, no para maldecir. El término murmuración se traduce de la palabra griega gongusmo, que se traduce también murmullo. Fíjese lo que es murmuración. Murmullo, voz baja, queja, desacuerdo, conversación de inconformidad o descontento en privado. Porque el que murmulla jamás le va a ir a decir a alguien de frente las cosas. Eso es murmuración. Yo me acuerdo que una vez nos citaron a la oficina. Dijeron, me dijeron que usted anda, no quiero decir esto, que usted anda mal y que usted anda sonsacando a la gente, que usted anda el otro. Inmediatamente yo respingué, o sea, me levanté y le dije, tráigame a la persona que está diciendo eso. Porque siempre se nos enseñó, siempre yo aprendí eso, que si vamos a decir algo de otra persona, tiene que haber pruebas.
tráigame a la persona aquí enfrente y que me diga lo que yo le dije. ¿Sabe lo que me dijeron? No, no puedo, porque yo confío mucho en esa persona. Entonces, pues, y yo rapidito le dije a la autoridad y le dije, ¿y qué nos ha enseñado usted a nosotros? Que cuando hablemos y digamos algo, traigamos primero a la persona que nos está acusando. ¿Y qué están haciendo ustedes? La están cubriendo. No, es que es una persona que yo confío mucho y que yo le creo y que... Sí, pero yo le estoy diciendo lo que se nos ha enseñado. Entonces, ¿qué hacemos? Y así quedó. Pero me quedé con eso. Entonces quiere decir que lo que nos estaban enseñando nada más era de los dientes para afuera y es todo. Los griegos y los hebreos eran creyentes y vemos entre ellos una separación dentro del mismo cuerpo. Esto estaba afectando a la iglesia. Dios quiere una iglesia caminando en una misma visión y en el establecimiento y extensión de su reino por amor y gratitud a Él. O sea, todos los que estamos aquí tenemos que estar en esa misma visión y la visión. Todos tenemos que estar en común acuerdo, porque si no, entonces estamos mal. Si usted viene a la iglesia nomás por venir, pero usted no está de acuerdo en lo que aquí se lleva, usted está perdiendo el tiempo. Así es la verdad. Para que usted esté aquí, usted tiene que estar de acuerdo. Claro, alguien que acaba de llegar y no conoce cómo es la visión, cómo es la misión, lo entiendo. Pero si ya usted tiene tiempo viniendo y usted no está de acuerdo en lo que se está haciendo aquí, usted está perdiendo el tiempo. Sencillamente. Y esta situación tenía que ser atendida por los que sabían. Los apóstoles, sin embargo, muchos miembros ya tenían diferencia entre ellos. Fíjense que hay muchas iglesias que hay diferencias. Yo en la iglesia donde estuve antes, yo no estaba de acuerdo en muchas cosas. Yo no estaba de acuerdo, pero yo seguía la visión. Seguía la visión como era. No me gustaban muchas cosas que se hacían, pero yo orándole al Señor, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde me muevo? Esto, el otro. Pasaron muchos años para eso. Aunque una murmuración sea cierta, su naturaleza es nociva. O sea, nociva es que no está bien, es pecado, mi hermano. Y debe ser administrada por las autoridades correspondientes dentro de la iglesia. Recordemos que cada vez que había dificultades en el pueblo de Israel, Moisés buscaba ayuda hablando con Dios en oración. Fíjense qué ejemplo tenemos aquí. Cada vez que Moisés tenía problemas con el montón de gente que traía, fíjense que él no se ponía a discutir con ellos, simple y sencillamente, espérense, voy a preguntarle al Señor. Y se iba y buscaba la presencia de Dios. Entonces, cada vez que tengamos problemas, debemos acercarnos a Dios en oración y en la lectura de la palabra. Cada vez que tengamos problemas. De los que están aquí, a alguien le hablé yo hace como una semana y media que tenía un problema. No, a nadie le hablé, ¿verdad? No, a nadie le hablé, a nadie le comenté, a nadie le dije. Simple y sencillamente me fui a la presencia de Dios. Y Él tenía la solución para mí. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La palabra es muy clara, hermano. Buscad a Jehová. ¿Quién tiene la solución a mis problemas? Dios. ¿Y a los suyos? Dios. Claro, es bueno hablarle a una hermana, a un hermano, contarle la situación, oremos juntos, claro que sí. Eso es bueno. Dios no piensa alejarse de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él y levantamos unas barreras que nos impiden buscar su presencia. Nosotros mismos nos alejamos de Dios cuando tenemos problemas, porque empezamos a levantar barreras del no puedo, del que a lo mejor no, de que Dios me está castigando, que cómo voy a decirle esto, me da pena, me da vergüenza. No, ¿cómo va a saber Dios si Dios ya sabe, mi hermano?
Lo que Él quiere es oír de parte tuya lo que estás sintiendo. Quiere que lo saques de aquí para poder ayudarte. Entre más pasa el tiempo, más difícil nos será volver a Él. Búsquelo ahora mientras pueda antes de que sea demasiado tarde. A veces dejamos que el pecado, que los problemas, que las cosas que nos pasan, las vayamos dejando, amontonando. Hay después, hay mañana, hay pasado, hay al ratito, dentro de una hora. No, hay que buscarlo inmediatamente. Es muy importante tener como prioridad la palabra de Dios y la oración en nuestra vida. Eso es lo que nos tiene que regir a nosotros todo el tiempo, la palabra de Dios y la oración. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. ¿Se acuerdan de los discípulos que andaban con el Señor? Ellos hacían todo. Pero dijeron ellos, no es justo que nosotros andemos moviendo mesas, andemos moviendo sillas, andemos haciendo esto, teniendo carpas, limpiando, barriendo, y los demás nada, y nosotros descuidamos la oración. Pienso que así les haber dicho, ¿verdad? En Hechos 6, capítulo 6, verso 2 al 4, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era lo que querían los discípulos. Tomemos en cuenta que hacer muchas cosas en la iglesia no es sinónimo de espiritualidad. Yo ya les había contado que yo creí, cuando recién me convertí, y pasaron muchos años, que entre más hacía cosas yo en la iglesia, más santo era, fíjese. La mentira del diablo. Eso no tiene nada que ver. Es bueno hacerlo. El Señor nos quiere escuchando y oyendo la palabra, hermano. Eso es lo que Él nos quiere. La palabra es lo que nos va a sacar de todas las cosas que tenemos nosotros. Hay mucha gente que piensa que porque un hermano sirve mucho en la iglesia es muy espiritual. No es así. Yo se lo puedo decir. Yo me acuerdo que el día que dejé de servir, me quitaron todas las piedritas que me tocaban. Cada vez que servía me acomedía y movía esto, movía el otro. Me decían, ay, hermano Mario, usted tiene otra piedrita ya en su corona y corona. No, hombre, ya yo creo que no me sentía así de tanta piedrita que tenía. Y de repente dejé de servir y me sentí livianito. Yo creo que todas me quitaron la piedrita. Ya no, porque ya no está sirviendo. Y uno piensa, ¿verdad? Y mucha gente piensa que porque uno sirve, es más, inclusive, porque uno viene mucho a la iglesia, viene mucho, y aquí está y nunca falla. Eso no es prueba de que usted sea muy espiritual. ¿Saben dónde es el cambio? Cuando uno lee mucho la palabra y ora, cuando hay comunión con el Señor, se ve en la persona, se ve en sus acciones, se ve en cómo se comporta con los demás, se ve en cómo actúa en su trabajo, cómo actúa en la calle, donde nadie lo está viendo más que el Señor. Allí es donde se ve verdaderamente si el hombre o la mujer es espiritual. ¿Cómo actuamos cuando alguien nos grita? ¿Cómo actuamos cuando vamos en el carro y alguien nos pasa y nos saca el dedo pulgar? ¿Cómo actuamos? ¿Se la devolvemos? ¿O le pitamos? ¿O corremos y a ver qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las actitudes que tenemos nosotros. Eso es lo que nos hace ver si somos espirituales o somos carnales. Mire que los apóstoles tenían una prioridad que era la oración y la palabra. Y en el versículo 4 dice, nosotros persistiremos en la palabra. Persistir viene del término griego proskatereo, que significa además perseverar y ser constante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Perseverar en la lectura de la palabra y ser constante. Perseverar y constante. Perseverar. Esté pasando lo que esté pasando, hermano.
esté lo que sea, tiene problemas, lea la palabra. Está contento, lea la palabra. Tiene lo que sea, usted lea la palabra, que mire, que eso no cambie en su manera de vivir. Porque hay gente que nomás tiene problemas y deja de leer la Biblia. Ya no tengo tiempo, mejor soluciono este problema. Equivocado. Ahí en ese espacio de comunión con Dios, los apóstoles recibían el poder de Dios y la sabiduría para dirigir a la iglesia. ¿Cómo usted va a dirigir a su familia, a sus hijos, a su esposa? ¿Cómo la va a dirigir si usted no lee la palabra, usted no ora, usted no le pide dirección a Dios? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo la dirige el mundo? ¿A sombrerazos y a trancazos, como dicen? ¿Y a gritos? No, así no se puede dirigir una familia. Una familia se tiene que dirigir en amor y en comprensión y en paciencia. Sobre todo paciencia, hermano. Ay, hasta respiré. A veces nos salen unos hijos que, ay, santo Dios, que uno quisiera decirles muchas cosas, pero hay veces que hay que tragarse lo que tiene que decir uno y ponerles una sonrisa y sonreírse y decirle, que Dios te bendiga. Así tiene que actuar uno a veces. Pedirle a Dios paciencia, sabiduría para saber tratar a los hijos. Cuando estudiamos la Biblia, en detalle podemos ver que los hombres y mujeres usados por Dios de manera especial, que glorifican a Dios con sus vidas, tenían una vida devocional. Vamos a ir al ejemplo del rey David. Mira el pecado que cometió. Y aún así, él no se olvidaba de que tenía a Dios. En el momento en que cometió ese pecado, se olvidó. Ténganlo por seguro. Se le borró el cassette. Salmo 63:1, mire cómo le componía y le cantaba el rey David. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en la tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fíjese el poema que le decía al Señor David. Únicamente Dios puede satisfacer nuestros deseos más profundos, hermano. Mire, si usted y yo queremos algo de Dios, paguemos el precio, hermano. Todo lo bueno cuesta. El ser cristiano es pagar un precio. Pagar un precio, hermano. Y a veces es bien alto. Mire, la hermana María Valdenea ha sepultado a 3 hijos. ¿Y usted la ve sin fe? Ahí está, mire. Yo nomás de pensar, 3 hijos ver perdido. ¿Se imagina? A este último que falleció se lo van a llevar a México, a Esperanza, Sonora. Ahí es donde está el papá de él, ahí lo van a sepultar. Y allá sepultó un hijo. Hace creo que 4 o 5 años, como unos 5 años que sepultó a Dulce, a una hija. Y ahí la ve, mire. ¿Ha perdido la fe? No. Le dije ahorita, váyase, le dije, porque va a recibir invitados en su casa. No, dice, yo me quedo a la alabanza. Tiene una fortaleza. Yo no sé cómo se siente ella por dentro, pero es una fortaleza que solo Dios se la da, hermano. Anoche como a las 9 de la noche, Dios le habló a mi esposa y le dijo, me siento muy decaída. Oró por ella. Y después, mire, ya ella se levantó y vino. Es duro lo que está pasando, pero ella no se olvida de que tiene un Dios grande y poderoso, que es el único que la puede levantar de donde ella está. Y yo le voy a decir algo. Nosotros conocíamos a Dulce, no a Fernando, nada más a Dulce, que ella llegó primeramente a la iglesia. La hermana Valdenea no quería saber nada de Dios. Nada. Viera cómo nos costó trabajo al Señor y a nosotros ir a su casa y hacer un estudio bíblico ahí en su casa.
Pero cuando ella se convirtió, hermano, mire, 100%. 100%. Ella no quería saber nada de la iglesia cristiana. Nada. Y Dios hizo la obra en ella. Dulce la metió a la iglesia. Y ella a Fernando. Ella a Araceli. Ella a Fernandito. Y así, mire, una cadenita fue. Pero ella jamás se deja derrumbar. Ahí la ve usted. ¿Sabe que Jesús lo hacía? También él oraba, fíjese. Si Jesús oraba, ¿por qué nosotros no? En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Fíjese, se levantaba de madrugada, ni siquiera café tomaba. Y se iba a buscar un lugar para orar. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se levantaba a orar y nosotros nos da flojera levantarnos en la mañana a orar. Los discípulos estaban impacientes porque Jesús estaba orando mientras había tanto trabajo que hacer. Fíjense, estos ingratos estaban enojados. Estaban enojados porque, mira, en lugar de orar, en lugar de trabajar aquí con nosotros, acomodar o algo, se fue ya a orar. Eso era importante para él. Es fácil involucrarse tanto en el ministerio que descuidamos los tiempos de oración y la adoración individual. Cuidado, hermano. A mí me pasó muchas veces, que me enfocaba más en el servicio, aunque todo estuviera impecable, que me olvidaba de leer la palabra, de orar y de escuchar la palabra. Varias veces me pasó eso a mí. Y usted me puede preguntar, ¿y usted se enfrió? Muchas veces. Llegaba el domingo o llegaba el martes y decía yo, otra vez a la iglesia, ando bien cansado. Me preguntaban los hermanos, ¿cómo está? Cansado. Ya mero me ponían el cansado, ya bien. Cansado. Porque siempre estaba haciendo algo. No era culpa de ellos, no era culpa del pastor, no, era culpa mía, que había perdido el primer amor que es Jesucristo. Ya no lo buscaba, ya no leía la palabra. Estaba más preocupado por atender a los demás que atender mi propia alma, mi propio espíritu. Y eso no quiere Dios. Tenemos que hacer 50 y 50. Todo va compaginado. Nada puede ser más, nada puede ser menos. Estos versículos nos enseñan la importancia de la oración. El mundo en que vivimos, fíjese, nos ofrece muchas cosas que no agradan a Dios y se nos presentan obstáculos y tropiezos que los podemos vencer buscando la presencia de Dios, orando y leyendo la palabra. Ya parezco disco rayado, ¿verdad? Orando y leyendo la palabra, orando y leyendo la palabra. ¿Qué más puede hacer un cristiano? Si no podemos ver a Dios, cuando menos sentirlo, ¿no? Sentir su presencia, sentir que Él está con nosotros. La Biblia nos enseña ejemplos de hombres de oración. Mire, vamos a ver uno. José huyó de la mujer de Potifar. ¿Se acuerda de esta historia? Si usted ha leído la Biblia, usted se va a acordar, y si no, léala completita, ahí en Génesis 39. Mire, Génesis 39, del 11 al 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. El 12. Y ella lo asió por su ropa. Fíjese que ahí estaba la mujer del rey ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, José. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Se asustó, salió corriendo. Pero ella lo agarró así, mire, y le quitó la ropa. José evadía a la esposa de Potifar lo más posible, pero un día tuvo que huir de ella, fíjese. O sea que esto no fue de un día para otro, esto fue progresivo. Hasta que un día lo vio entrar al cuarto, dijo, ya se hizo. Aquí lo agarro, ¿y para dónde arranca? Pero aquel, mire, temeroso de Dios, pegó un salto y se fue, pero la mujer se quedó con la ropa. Y si lee la historia, usted se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió con la injusticia que se cometió con José. Amén.
Los 3 jóvenes que prefirieron el horno de fuego que adorar la imagen de Nabucodonosor, y Dios los salvó. ¿Se acuerda de esta historia también? Daniel 3, verso 12. Hay unos varones judíos, esto le fueron a decir los que estaban junto al rey, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Fíjese lo que les preguntó a ellos dos. Nos vamos al 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjense con qué autoridad le hablaban al rey. Y eran súbditos de ellos. O sea, ellos estaban más abajo, pero ellos sabían en quién confiaban. Porque ellos oraban al Señor a diario. 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese, qué confianza y qué fe le tenían a Dios. Con qué autoridad le hablaron al rey. Así debe ser nuestra autoridad también cuando los demonios vengan a atacar nuestra casa, cuando vengan a quererse llevar a nuestros hijos, a nuestra familia. Así debemos de actuar también. Y no ponerse a platicar con los demonios, no. Darles una orden y te vas fuera en el nombre de Jesús y se acabó. Tampoco lo agarre a bibliazos. Había un hermano ahí en la iglesia que cada vez que había una administración, agarraba la Biblia y rájatela, le pedacía así con la Biblia. ¿Usted cree que a bibliazo se le va a ir? No, el hermano le dolió el cuello y a tanto bibliazo. La palabra que nosotros digamos es la que va a sacar los demonios. Estos hombres habían decidido que nunca le rindieran culto a otro Dios y se mantuvieron firmes en su decisión. Como resultado de su desobediencia fueron condenados a muerte. Ellos no sabían si serían librados del fuego, pero sí sabían que no le rendirían culto a ningún ídolo. Fíjese que si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que entraron 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice el rey, viró el rey y dijo, ¿cómo es posible? Metimos 3 y andan 4 bailando adentro. Andan danzando, fíjese. ¿Quién era? El Espíritu de Jehová que estaba ahí. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Dice que había fuego, que ni siquiera un pelo de su cabello se quemó, ni su ropa. Salieron ilesos de ahí. Había 4 y salieron 3. Lea la historia, verá qué bonita está. Ahora es una pregunta, ¿está usted listo para mantenerse firme por causa de Dios, cueste lo que cueste? ¿Estamos listos para defender la causa de Dios, para defender nuestro cristianismo? ¿Estamos listos? Porque mire cuánto misionero ha muerto por causa de ser cristiano y de creer en Jesucristo. ¿Cuántos decapitados, muertos en Centroamérica, Sudamérica, en el Oriente? ¿Cuántos han muerto por defender la causa? Número 3. Daniel fue protegido por Dios en el foso de los leones. Otro, mire. Mire Daniel, capítulo 6, verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fíjese, lo sentenció ahí. El rey aquí no se estaba dando cuenta que las palabras de él, mire, estaban siendo profetizadas. Porque Daniel sabía que Dios lo iba a sacar de esos leones. Eran leones hambrientos, que en cuanto Daniel hubiera entrado, lo hubieran despellejado, pero Dios estaba con él. Salió ileso de ahí, hermano, de la cueva.
Ni siquiera un rasguño, parecían gatitos cuando Daniel entró ahí. Daniel fue rescatado de la cueva de los leones, ileso, no tenía ni un rasguño, hermano. Nuestro Señor Jesucristo venció al diablo en el desierto y ahora vive en nosotros, y su objetivo es que caminemos en victoria, no en derrota. Él también oraba, fíjense. Mateo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se recuerda de esa historia? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese, el propio Jesucristo fue tentado y muchas veces, pero en toda salió sin pecado. Jesús fue capaz de resistir las tentaciones del diablo porque no solo conocía las Escrituras, sino también las obedecía, fíjese. Y eso es lo que nos falta a nosotros también. Conocer las Escrituras y ponerlas por obra, obedecerlas. Conocer versículos bíblicos es un paso muy importante para ayudarnos a resistir los ataques del diablo. Pero también debemos obedecer lo que dicen. Porque a veces nosotros decimos, esta predicación le queda a fulano y lástima que no vino. Hubiera venido. O sea, luego le acomodamos, ¿verdad? ¿Y para nosotros qué? Yo prefiero dejar todo para mí. Ya si el Señor quita esto, en esto estás bien, en esto estás mal, bueno, pues ya el Señor lo escoge. Pero eso de andar repartiendo tampoco es mala onda eso. Conocer y obedecer la Biblia nos ayuda a seguir los deseos de Dios en vez de los del diablo. Si no leemos la Biblia y no oramos, ¿quién nos va a gobernar, hermano? El diablo. Ese nos va a gobernar. Por todas estas cosas podemos ver lo importante que es la oración y la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para hacer la voluntad del Señor se requiere el poder de Dios. ¿Y cómo vamos a agarrar el poder de Dios? Leyendo la palabra. Esto es lo que nos va a empoderar. Esto es lo que nos va a dar el poder para poder destruir los ataques del enemigo. No crea que usted se va a tener que comprar una pistola, un rifle, una metralleta. No, la palabra de Dios es la que nos va a dar el poder para destruir todo lo que nos pase. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Esos son los discípulos hablando y diciendo, ¿verdad? Podemos ver en estos varones escogidos que debían reunir 3 características. Fíjese, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esto nos conduce a las otras 2. Estos hombres iban a servir en la obra de Dios, y esto requiere equipamiento de parte del Señor. ¿Cómo vamos a servir en la obra de Dios si no leemos la palabra y no oramos? ¿Cómo? Cuando nosotros vamos al trabajo, ahora les dio ahí donde trabajo yo, antes empezábamos a las 5 de la mañana a cargar, hoy empezamos a las 6:30. Porque ¿sabe qué hacen? Ojalá se pasaran orando, pero se meten a la oficina todos los empleados de cada departamento. Mientras nosotros hacemos línea de 20, 30 camiones ahí, ellos se meten a la oficina y tienen una plática de safety, de qué es lo que van a hacer ese día. O sea, todo. Platican entre ellos. Son como 20, 25 empleados de cada departamento. Y se ponen a agarrar diferentes opiniones entre ellos. Mira que esto lo hicimos así, pero no resultó. Es una reunión. Es un safety que le llaman ellos, para poder protegerse todos y saber que todos los 25 andan en el mismo sentir. Fíjense. Ahora nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, ¿para qué? Para andar en consonancia con el Señor. Así tenemos que hacer nosotros también igual. Así como lo hace el mundo,
hagámoslo nosotros. Es imposible vivir una vida de obediencia o desarrollar un servicio agradable a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Por todo esto necesitamos la oración y la palabra de Dios llenando nuestros corazones. Una vida de oración y la lectura de la palabra producirá resultados maravillosos. Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Si usted no la ha leído este día, mire, no levante la mano ni nada, pero pregúntese usted, antes de venir aquí, ¿usted leyó la Biblia? ¿Usted oró? Pregúnteselo. Pregúnteselo. Porque tenemos que leer la Biblia, hermano. La tenemos que leer. Es importante que la leamos, hermano. Si queremos tener algo de Dios dentro de nosotros, no solo porque nos convertimos y nos perdonó, ya no. Tenemos que llenarlo de esto. Porque mire, viene el diablo y él nos llena de otra cosa. Y por eso hay mucha gente, muchos dicen, ahí en el trabajo el 75% son cristianos. Pero usted platica con ellos y yo les pregunto, ¿tienes pastor? No. ¿Tienes iglesia? No. Pero yo creo en Dios. Dios está en todas partes. No necesito ir a la iglesia. No necesito leer la palabra. No necesito orar. Yo ya me convertí. Yo me voy para el cielo. Eso es lo que le contestan a uno. ¿Sabe que la salvación se pierde? Se pierde. Definitivamente. El que piense que no, está equivocado. La salvación se pierde. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Jesús les había dicho a los apóstoles que primero deberían de ser testigos en Jerusalén. Su mensaje se había esparcido por la ciudad entera a todos los niveles sociales. Algunos sacerdotes judíos se convirtieron. Esta situación era una clara violación de los deseos del Sanedrín y algo que pondría en peligro su posición. Fíjense, algunos sacerdotes se convertían. ¿Cómo estaba empezando el Sanedrín? Estaba enojadísimo. Fíjense qué tan fuerte y el poder de la palabra de Dios que los sacerdotes se convertían. Cuando una persona dedica tiempo a la oración y a la palabra de Dios, el crecimiento se manifiesta. Por eso podemos ver corazones arrepentidos y transformados en la iglesia. Hay personas que se convierten 100% y hay personas que se convierten un 40, un 50, un 60 y un 70. Y usted puede ver la vida de ellos cómo ha sido y cómo es todavía. Y usted puede más o menos mirar el porcentaje en que esa persona se convirtió. La Biblia nos dice que cada día que pasaba se añadían personas a la iglesia, porque a causa de la presencia de Dios los corazones eran impactados. En Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué trabajo tenemos que hacer nosotros? Es predicar, vivir lo que Dios nos manda, hacer lo que Dios nos manda, y el Señor se va a encargar de traer a los que han de ser salvos. Una comunidad cristiana saludable atrae personas a Cristo. Una iglesia saludable y amorosa crecerá en número. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra iglesia sea un lugar que atraiga a otros a Cristo? Pregúnteselo usted. Cuando tenemos comunión con Dios, no es necesario decirlo, pues los demás lo notarán. Por ejemplo, Moisés cuando descendía del monte su rostro resplandecía, porque estaba en la presencia del Señor. Fíjese, era tanto que la multitud le decían a Aarón, le decían, habla tú con él porque no podemos ni mirar del resplandor que trae. Fíjese, cuánto pecado había ahí. Que ellos ni siquiera podían mirar el resplandor que traía la gloria de Dios que venía reflejando Moisés. Que le dijeron a Aarón, habla tú con él y diles porque nosotros no podemos ver. Muchos desearán, fíjese, tener lo que tú has hallado en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que los sacerdotes eran fariseos y por lo tanto se oponían a la fe en Jesucristo. Pero aquí dice que muchos obedecían la fe.
Cuando tenemos comunión con Dios, los enemigos terminan buscando al Señor y los que se oponen terminan ayudando. Así pasa a veces. Mira, el hermano no quería saber nada del Señor. Un servidor no quería saber nada tampoco. Y mira dónde están ya. De servidores con el Señor. Porque así funciona Dios. A Dios le encanta la gente que tiene problemas y los problemáticos. Porque ahí es donde, mire, se levanta Él más. Veremos también que el servicio en el ministerio es más efectivo. Cuando hay oración, cuando hay lectura de la palabra, en su ministerio, en mi ministerio, va a ser más fructífero. Cuando hay lectura de la palabra, cuando hay oración. El domingo que viene, vamos a estar aquí a las 9, de 9 a 10 hay oración ahí arriba. Y a las 10 nos bajamos, ya antes de las 10, 15 minutos antes, nos bajamos para empezar el servicio. Así que usted está invitado, tiene peticiones, tiene necesidades, véngase. Es un día, es el domingo. Dedíqueselo al Señor, dedíqueselo a su bienestar usted mismo. Procura mantener tu comunión con Dios estudiando la palabra y en oración, porque Él se encargará de tus enemigos y verás la gloria de Dios. Veremos también que el servicio en el ministerio es más efectivo. Mire, cuando nosotros nos ocupamos más de Dios y lo ponemos como prioridad, Dios se encarga de solucionar nuestros problemas, sin necesidad de que estemos achacándole y diciéndole esto, otro. El Señor quiere que nos ocupemos en sus cosas. En Hechos 6:8 nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder de Dios se hace evidente en un ambiente de adoración, donde se busca su presencia. Dios quiere manifestar su poder en medio de su pueblo. Dios quiere manifestar su poder en tu casa, en la mía, en la iglesia, a donde tú vayas. Pero necesitamos buscar más de Él. Buscar más de Él y buscar menos del mundo. Buscar menos del entretenimiento. Ver menos televisión, leer más la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Si podemos ver una película 2 horas, 2 horas y media, ¿por qué no podemos dedicarle a Dios 1 hora leyendo la palabra? Y media hora orando o 1 hora orando. La televisión no se va a ir. Las diversiones tampoco se van a ir. La oración y la palabra de Dios nos llevará a nuevos niveles. Mira, haga la prueba y verá. Si usted se entrega a la oración y a leer la palabra, va a ver el crecimiento que usted va a tener en su propia persona. Y no va a haber necesidad de que nadie se lo diga, usted va a ver. Para que el poder sobrenatural de Dios comience a manifestarse y a través de nuestra vida, necesitamos orar y leer la palabra. Nuestra comunión con Dios es de suma importancia. Los problemas deberían impulsarnos a tener más comunión con Dios. Esto puede ser un llamado de Dios a la intimidad con Él. Cuando usted tiene problemas, es Dios hablándole, hermano. Mire, yo siempre lo he visto así. Apocalipsis 3:20. Lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, dice, entraré con él y cenaré con él. ¿Qué cree lo que le está diciendo a Dios? Dios está tocando su puerta, su corazón. Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene un accidente, cuando usted tiene mire, cualquier cosa que le suceda, es Dios ahí. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Arranca para afuera a solucionar el problema o arranca a su cuarto a arrodillarse y a pedirle dirección a Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Es muy importante que pensemos eso, que primeramente tenemos que ir a los pies del Señor para pedirle dirección. La comunión con Dios nos da la fortaleza para vencer y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Mire, hermano, renovemos la comunión con Dios y volvamos a la oración y a la lectura de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, renovarnos. Si usted ha dejado la oración y la lectura de la palabra por un lado, ya deje eso. Hoy empieza este domingo, llegue a su casa y empieza a leer la palabra. Empieza, mire, no un versículo en específico, un libro en específico, no. Usted empiece a leer.
Órele al Señor, órele al Espíritu Santo y dígale, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Voy a leer la palabra, que todo lo que yo lea sea para bendición mía. Y usted empieza a leer. Usted haga lo que me decía mi esposa. Enséñame a leer la Biblia. No, dice, pregúntale al Espíritu Santo, ¿y ese dónde está? Le dice. ¿A quién le va a preguntar? Pero así es como tenemos que hacerle. Y créamelo, que usted va a salir fortalecido. Yo se lo digo por experiencia propia. Cuando yo estoy triste o estoy enojado o estoy molesto, yo voy a la palabra y salgo fortalecido. Miren, nuestra mente es tan chiquita que con cualquier cosa nos podemos encender. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos controla y nos ayuda. Y Él jamás va a dejar que nosotros caigamos. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar. Usted verá que puse la cara así. Es que me mandaron un montón de trabajo para mañana. Ay, dije, me quería levantar tarde. Bueno, está bien. Bendito sea Dios, que hasta Dios está en eso también. Ok, oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este domingo, Padre. Por este domingo maravilloso, Padre. Que tú pudiste hacer posible, Padre, que todo saliera bien, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en la alabanza, por tu presencia en la palabra, Señor. Gracias, Señor. Tenemos tanto que agradecerte, Padre. Tanto que agradecerte por lo que has hecho por nosotros, Padre. Por lo que estás haciendo, Señor. Por lo que haces por nuestros hijos, Padre. Por nuestra familia, por nuestro cónyuge. Gracias por nuestro matrimonio, Padre. Gracias por nuestras amistades. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Protege a sus hijos, Padre, donde quiera que estén, Señor. Bendícelos, Señor. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Que ningún hijo o hija del diablo, Padre, se les atraviese, Padre. Que donde quiera que ellos estén, Padre, incomódalos, Señor. Háblales, Señor, en visiones, en sueños, Padre. Que sepan, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Padre. Bendecimos a esos niños que están arriba en su clase, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Bendecimos a cada matrimonio aquí presente. Bendecimos a cada madre soltera, Padre. La bendecimos y la cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Dale la paciencia, dale la fuerza a esa madre, Padre, que la tiene que hacer de papá y de mamá, Señor. La cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Dales un buen trabajo, Padre, para que ellas puedan tener tiempo para sus hijos y para la iglesia, Padre. Y con buen sueldo, Padre. Y que trabajen nada más 40 horas a la semana, Padre. Y bien pagadas, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y asimismo, Padre, pon en nuestro corazón, Padre, leer tu palabra, orarte a ti, Señor, estar en comunión constante contigo, en la mañana, a mediodía, en la tarde y cuando sea posible, Padre. Que todo nuestro día sea estar en contacto contigo, Padre. Ya sea que vayamos en el carro, estén lavando platos, estén barriendo, estén planchando, estén lo que estén haciendo, Señor, que tengamos un tiempo de comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que nos inquietes llegando a nuestra casa, para en lugar de ir a prender la televisión, Padre, o en lugar de irnos a un parque, Padre, que podamos leer tu palabra, que podamos entrar en tu presencia, Padre, para poder solucionar los problemas que nos acechan a diario, Padre. Porque problemas tenemos todos, Señor. Te pedimos que te hagas cargo de todos ellos, Señor. Y nosotros aquí presentes, Padre, te prometemos, Señor, que vamos a leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Ay, Dios.